de allá de Romanos capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo, a través de las enseñanzas que nos fue dando, fuimos viendo cómo al final de todo lo que el apóstol Pablo nos compartía, ¿no? Desde empezando del capítulo 1 hasta el capítulo 8, cómo nos hizo ver la provisión, ¿no? Y nuestro lugar elevado, ¿no? Que ahora nosotros somos la nueva creación, nuestro cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado, y que ahora este ya no es un cuerpo de pecado, sino que este es un vaso de barro que contiene un tesoro. Amén. ¿No? Todo esto hemos visto, y Pablo tenía un dilema, como lo tuvimos todos nosotros, un problema de que queríamos vivir conforme al Espíritu, pero terminábamos haciendo al revés, vivíamos conforme a la carne, ¿no? Porque no entendíamos. Y cuando vivimos conforme a la carne, según el capítulo 7 de Romanos, nos sentimos miserables, ¿no? Porque con la mente servimos a Dios, pero con la carne servimos al pecado. Entonces dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y Pablo nos enseñó que por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo del pecado fue llevado a la cruz y fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora nosotros tenemos un vaso que contiene un tesoro dependiente del Espíritu Santo, que ahí entramos en el capítulo 8 de Romanos. ¿Amén? Bueno, y así fuimos avanzando en el estudio, ¿no? Y llegamos a Romanos 12, donde el apóstol nos ruega a nosotros, por medio de la gracia, que presentemos después de todo lo que hemos aprendido, entonces, para poder edificar una iglesia local, para poder edificar una iglesia universal, ¿no? Donde ahí se va a poder ver la manifestación de la sabiduría de Dios, ¿no? De la gloria y de la inteligencia de Dios. Entonces nosotros teníamos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y bueno, y el Espíritu Santo nos llevó ahí a Primera de Crónicas, en el capítulo 21 de Crónicas. Anteriormente nos llevó, creo que fue cuando el rey Salomón, ¿no? Le tocó edificar el altar, ¿no? Y veíamos que David, su padre, había acumulado riqueza abundante, oro, plata, madera, para que el rey David pudiera edificar el tabernáculo que Dios le había mostrado a David. David no lo pudo edificar porque él era un hombre que había derramado sangre. Era un reinado de guerra el de David, ¿no? Pero el reinado, para poder edificar nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que entrar en el reinado de paz, lo cual representa a Salomón. Salomón, él tuvo paz, ¿no? Y solamente cuando nosotros tenemos paz, cuando nosotros estamos paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con todos los que nos rodean, recién ahí podemos edificar un altar para que la morada de Dios en espíritu. Porque la guerra destruye todo, ¿no? Cuando hay combate en nosotros, cuando estamos luchando contra la carne, cuando estamos luchando contra el mundo, cuando estamos luchando entre nosotros, cuando estamos peleando, entonces no se puede edificar. Necesitamos un reinado de paz. Por eso Jesucristo nos predicó el Evangelio de la paz, ¿no? Y ahora nosotros estamos en un reino de paz, y ahora, porque Jesucristo hizo la paz, ¿no? Entre Dios y el hombre, ¿no? Y ahora ya no hay guerra, ya no hay guerra. Ahora podemos edificar el templo que Dios quiere para poder sacar a su esposa de allí. Se va entendiendo, ¿no? Amén. Y di un repaso así de más o menos de todo lo que veníamos viendo. Entonces veíamos nosotros sobre la ofrenda, sobre el sacrificio que se tenía que presentar para que se detuviera la muerte, porque la muerte se había adueñado a través del pecado que se cometió en Israel. David no cometió el pecado lo cometió Israel.
David también, dado que él era el rey, también cayó en la volteada. ¿Y cuál fue el pecado que se cometió? El pecado que se cometió no fue que se hizo un censo, sino que el pecado que se cometió es que ellos se independizaron de Dios. Ellos, en el reinado de paz, antes de entrar en el reinado de paz, ellos ya se estaban independizando de Dios, porque venía un tiempo de abundancia, un tiempo de que ellos habían vencido a muchos enemigos y a muchos reyes, se habían apoderado de muchas ciudades, se habían apoderado de muchos lugares que no era de ellos. Entonces ellos ahora es como que ya no necesitaban más a Dios. Y nosotros cuando nos independizamos de Dios, entonces tenemos un problema, porque Dios nos cela con celo eterno. ¿No? Dios no es que Él va a dejar que nosotros nos independicemos de Él y no le va a importar. No, Él tiene un gran amor por nosotros y un gran celo por nosotros. ¿Por qué tiene celo? Porque nosotros le costamos a Él un precio muy elevado. ¿Cuál es el precio que se pagó por nosotros? La sangre de su Hijo Jesucristo. Ese fue cada hermano que estamos acá tuvo precio de sangre. Y entonces si Dios no le da valor a la sangre de Jesucristo que fue derramada, la cual nos compró, si Él no nos da valor, entonces nos va a dejar que nos vayamos y que hagamos la vida total, a Él no le importa. Pero no es así. No, a Él le importa la sangre que se derramó, que es la sangre de su Hijo, y por esa sangre usted tiene un valor muy grande delante de Dios. ¿No? Toda la plata de este mundo, todo el oro de este mundo no se puede comparar con el valor que cada uno de nosotros tenemos para con Dios. Y Él nos cela a nosotros. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él. Que no confiemos nosotros en nuestra capacidad humana, ni en organizaciones de hombres, ni en políticas de hombres. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar enteramente en Él para todo. Amén, hermano. Amén. Entonces vino este juicio que Dios trajo al pueblo de Israel a través de David y el censo. Y entonces vino la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿No? Esto es aún hasta hoy. La paga del pecado es la muerte. Entonces, había que detener la muerte, y entonces David primeramente reconoce su pecado, él reconoce que pecó, él que reconoce que Israel pecó, y entonces Dios le dice, escoge 3 cosas con las cuales yo puedo castigarte. Y de esas 3 cosas él prefirió caer en las manos del Dios vivo. Entonces, cuando él decidió caer en las manos del Dios vivo, murieron 700.000 hombres. 70.000 hombres. 70.000 hombres murieron y después Dios se dolió de haber castigado a su pueblo y le dijo al ángel de la muerte que se detenga. Pero David tenía que hacer un sacrificio de paz, presentar un sacrificio de paz para que la muerte se detuviera. Y eso es lo que estamos mirando. Nosotros vemos que aunque somos hijos de Dios, nosotros convivimos con la muerte. La muerte es nuestro aliado, nuestro pariente más cercano, por así decirlo. ¿Y cuánta desgracia trae a nuestra vida? Porque nosotros no tenemos que hacer parentesco con la muerte, sino que ahora nuestro parentesco es con la vida. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros ya tenemos que desligarnos completamente de la muerte. Nosotros ya no tenemos que caminar con la muerte, con las enfermedades, con la pobreza, con el desaliento, con tantas cosas que la muerte genera. Nosotros ahora tenemos que aprender a caminar con la vida. Y esa vida está en nosotros, ¿no? Como gracia, esa vida es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces aprenda a caminar con la vida. No, hasta ahora usted caminó con la muerte, pero usted le tiene que decir, muerte, desde ahora yo no camino más con vos, y vos vas a caminar conmigo. Ahora el que va a caminar conmigo es la vida y no vos. Y entonces nos deshacemos de la muerte. Por la fe, amén. Amén. Pero había que presentar un sacrificio, y era el sacrificio del buey. ¿Se acuerdan? Estamos dando un repaso, hermano. Había que presentar un sacrificio de un buey o una oveja, un cordero,
carnero. Ese buey tenía que ser puesto en un altar, ¿no? Y tenía que ser degollado y tenía que ser prendido fuego, ese animal, completamente. Y ese era el sacrificio que se ofrecía a Dios para que la muerte se detuviera. Ese buey tiene la figura de nuestro Señor Jesucristo, por un lado, porque Jesucristo detuvo la muerte, no por nosotros. Ahora la muerte a nosotros no nos llega más. Nosotros la muerte no tiene más señorío sobre nosotros. No. Ahora el que tiene señorío sobre nosotros es la vida. ¿Cuántos lo creen a eso? Bueno, entonces la vida ahora nos va conduciendo. Ya la muerte no nos conduce más, nos conduce la vida. Y la vida nos lleva a más vida. No, la vida nunca nos lleva por caminos de muerte ni de pecado, sino que nos lleva por caminos de santidad. Pero para poder hacer este sacrificio, dice que él tuvo que ir a un lugar, porque no en cualquier lugar se puede hacer el sacrificio, sino que tenía que ir a la era de Ornán Jebuseo. Y nosotros habíamos visto que la era significa punto de partida, ¿no? Y hay un comienzo, un punto de partida, donde Dios ahí detuvo la muerte. ¿Y cuál fue ese punto de partida? La cruz. Ahí ese fue un nuevo comienzo, ¿no? Antes estaba el antiguo pacto, pero ahora comienza un nuevo pacto, ¿no? Sobre un sacrificio, ¿no? Mejor que el de los animales, sino sobre el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces ahí fuimos al punto de partida, de ahí venimos nosotros, del punto de partida. Y Ornán Jebuseo era el que estaba ahí trillando el trigo. Y este trabajo de trillar el trigo habíamos visto que genera un corazón noble. Trillar el trigo significa alcanzar un corazón nuevo, un noble por medio del estudio de la palabra de Dios. Porque el trigo representa la palabra de Dios. Cuanto más lee un cristiano la palabra de Dios y la entiende y la obedece, el corazón va siendo más noble cada día, sin doble sentido, ¿no? No tiene astucia como el corazón que teníamos antes. En nuestro corazón era un corazón con astucia porque el diablo puso esa astucia en nosotros y todo lo hacíamos con doble intención. Pero ahora ya no. Ahora nosotros lo hacemos todo para agradar al Señor. Amén, hermano. Amén. Bueno, y entonces ahí vimos que este hombre empezó a levantar un altar yendo a donde estaba Ornán Jebuseo. ¿Quién levantó el altar? David, ¿no? ¿Quién me podía leer ahí del 19 hasta el 24? De primera de Crónica, capítulo 21. ¿Alguien encontró, hermano? Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y David, y vio a David. Y salieron de la era y se postró en la tierra de David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Está ahí, hermano? Amén. Gracias, hermano. Veo, ahí ya hemos visto todo eso, lo hemos interpretado, ¿no? Si no tenemos un corazón noble, nunca vamos a darle a Dios, ¿no?, lo que Dios necesita para poder edificar una iglesia o poder edificar un altar. Y si no edificamos el altar, no podemos ofrendar el buey, ¿no? No podemos ofrendar. Y si no ofrendamos el buey en nosotros, entonces la muerte continúa. Porque acá hay que detener la muerte. Entonces vamos a leer ahí en Juan, capítulo 6. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, 51, hermanos. Juan 6, 51. Si algún hermano encontró, puede leer fuerte, hermano.
Juan 6:51. Amén. Sí. Dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Claro, acá vamos a hablar no del sacrificio, sino de la ofrenda. No, porque el sacrificio era el buey, ¿no? Y la ofrenda era lo que acompañaba al sacrificio. Este sacrificio y la ofrenda se ofrecían juntos, no se podían ofrecer separados. Ahora, cuando nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces lo ofrecemos como una ofrenda. Por un lado, nosotros cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ofrecemos el buey. Bueno, ¿cuál es el buey? El buey es Cristo, Cristo crucificado. Por eso nosotros llevamos la muerte de Jesús por todos lados, ¿no? El buey, pero ahora tenemos que también ofrecer la ofrenda. Y vamos a ver la ofrenda, esto que significa. Esta es la parte práctica de nuestro ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es la parte práctica. Entonces, esta ofrenda se llama también ofrenda, era una comida, era algo que se comía, ¿no? Era algo con lo cual uno se alimentaba, ¿no? Y esta ofrenda estaba realizada por medio del grano de trigo, no del grano de maíz, porque el grano de maíz en aquel tiempo no se conocía en aquellos lugares, ¿no? Para poder entender esto, vamos a leer ahí en Levítico, en el capítulo, usted si quiere leerlo en su casa, para poder tener mejor entendimiento, usted tiene que leer Levítico capítulo 1, pero hoy vamos a tocar capítulo 2, porque el capítulo 1 habla sobre el sacrificio y el capítulo 2 habla sobre la ofrenda. Amén, hermano. Amén. Ahora usted me dice, pero ¿por qué tenemos que ver todo eso? ¿Por qué está relacionado con nosotros? Si nosotros no tenemos este entendimiento, entonces nosotros no vamos a poder ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y si no ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, entonces no se puede edificar la iglesia. Y si no se puede edificar la iglesia, entonces no se puede sacar la esposa. Fíjese. Y todo se va atrasando y todo se va retrasando, ¿no? Y nosotros somos la generación de este tiempo y tenemos el privilegio de entender muchas cosas que nuestros hermanos que vivieron antes que nosotros no entendieron, ¿no? Y nosotros no solamente que la entendemos para gozarnos, sino para llevarlo a la vida práctica. Amén. Amén. Entonces fíjese lo que dice ahí en el capítulo 2 de Levítico. ¿Alguien puede leer, hermano, ahí? Hasta el versículo 4. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Claro, esta ofrenda era una ofrenda donde no se derramaba sangre. Donde no se derramaba sangre. ¿Por qué? No va a sacar sangre del trigo. El trigo no puede dar sangre, ¿no? Entonces era una ofrenda sin sangre, ¿no? Y aunque esta es una sin derramamiento de sangre, pero nosotros sabemos, por lo que dice en Hebreo 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no se puede perdonar el pecado.
no puede haber remisión por los pecados. Sí, era necesario derramar la sangre. Eso en cuanto al sacrificio, nosotros sabemos que ya se derramó, pero en cuanto a la ofrenda, esto tiene que ser sin derramamiento de sangre, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces por qué Dios no se agradó por la ofrenda de Caín, ¿no? Porque la ofrenda de Caín, a diferencia que la de Abel, ahí había sangre, ahí se derramó sangre, porque ese cordero que presentó Abel era un tipo, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sabemos que la ofrenda de Caín dice que agradó a Dios, pero la ofrenda de Abel no agradó a Dios, porque se estaba hablando de la salvación. Esta es una ofrenda voluntaria, es voluntaria esta ofrenda, ¿no? Es una ofrenda que uno voluntariamente ofrece al Señor, ¿no? Y entonces ahí están los requisitos, ¿no? Sabemos que en el capítulo 1, este holocausto habla de nuestro Señor Jesucristo ofrecido, ¿no? Como el sacrificio, ¿no? Donde se derramó sangre, ¿no? Por nuestros pecados. Pero acá vamos a poder desarrollar un poco este capítulo 2. Como alguna persona ofreciere, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de harina. La palabra oblación también significa ofrenda, ¿no? Acá dice oblación, pero es una ofrenda. Entonces, su ofrenda será de flor de harina. Para poder ver un poquito, tenemos que leer a Juan 12, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 23 al 25. Juan 12, 23 al 25. Si algún hermano encontró, puede leer. Juan 12, 23 al 25. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces ya estamos viendo ahí, estamos visualizando un poco de luz acá, en cuanto a la ofrenda sin sangre. Una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda acompañaba a la primera ofrenda, que era la ofrenda del sacrificio del holocausto. Porque esta ofrenda el sacerdote tomaba la harina, tomaba el aceite y tomaba el incienso y un puñado y ponía encima del animal muerto. Y ese quemar del animal muerto, el sacrificio de ese animal muerto, más la harina, el aceite y el incienso, era un olor grato a Dios. Dios se agradaba de eso. Pero acá, cuando Jesús dice, fíjese cuando habla de la ofrenda, porque está hablando de la ofrenda que nosotros tenemos que ofrecer. Jesús dice en el 23, le respondió diciendo: sí, de cierto os digo que el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Este grano de trigo era Jesús mismo. Jesús mismo era el grano de trigo, ¿no? Pero al igual que Jesús, nosotros, para ofrecer la ofrenda, nosotros tenemos que tener la misma conducta, porque tenemos que alcanzar la misma gloria. ¿Cuál era la gloria de Cristo? Su conducta. La gloria de Cristo era su conducta, su testimonio. Esa era la gloria de Cristo. Y nosotros, en nuestra vida práctica, tenemos que alcanzar lo mismo que Él alcanzó. Vivir lo mismo. Entonces, Él se compara con el grano de trigo y dice que el grano de trigo tenía que
caer en la tierra, porque dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces habla de nosotros también. Nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir como aquel grano, ¿no?, que se siembra en la tierra, ¿no?, para poder producir. ¿Para qué? Para poder producir más trigo. Entonces dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Usted puede, si usted no muere, usted tiene la vida de Dios dentro suyo. Y acá ahora, sentado, usted es un grano de trigo sentado. Usted tiene la vida de Dios. Pero para llevar fruto, usted tiene que morir. Porque usted es comparado con un grano de trigo encima de una mesa o encima de un banco. Pero tiene que morir, y para morir usted tiene que descender. Tiene que descender hasta el polvo de la tierra. Tiene que descender para poder morir. Entonces dice el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Usted tiene la vida de Dios nomás, tiene la salvación, como quien diría. Pero ahora, ¿para qué Dios puso esa vida en el grano de maíz? En el grano de trigo. ¿Para qué la puso? Para que lleve fruto, para que produzca. ¿Entiende? Usted tiene la vida es la salvación que usted tiene, usted ya es salvo, tiene la vida de Dios dentro suyo. Pero Dios quiere que esa vida produzca, y para que esa vida produzca, usted tiene que morir como aquel grano de trigo. Pero para que morir tiene que caer. Y si el grano de trigo no cae en tierra, caer en tierra no se humilla. Si usted quiere vivir, caer en tierra significa negar su propia vida, negar su fuerza, negar su capacidad humana, ¿no?, para poder sostenerse. Porque dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El 25, pero no en el 24, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Pablo dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Juntamente, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. La intención de Dios cuando puso la vida dentro de nosotros somos como el grano de maíz, es que nosotros mudamos a la vida que nosotros teníamos antes. Mudamos nosotros a lo que nosotros éramos antes, a las costumbres, a los pensamientos, a los sentimientos, al razonamiento que nosotros teníamos antes. Nosotros tenemos que morir. Eso es muy necesario. ¿Para qué? Para que la vida que está en nosotros pueda salir, pueda gobernar todo nuestro ser. Tal vez usted estaba con muchas preguntas en su cabeza, pero Dios le dice en esta noche que usted tiene que morir. Que usted tiene que dejar de pensar o de sentir o de direccionar su vida como hasta ahora. Usted tiene que morir, negarse a sí mismo. Señor, vive tu vida en mí. Caer, ¿no?, como aquel grano que cae en tierra. Caer y reconocer que con aquella vida que nosotros heredamos de nuestros padres, especialmente de Adán, nosotros no podemos llevar fruto para Dios. Nosotros para llevar fruto para Dios necesitamos la nueva vida que ya hemos recibido. ¿Entiende? Dice, y si alguno, el que ama su vida, y ahí lo aclara, ¿no?, el que no quiere morir, ¿no?, el que quiere vivir siendo que tiene la vida de Dios en él, pero quiere seguir viviendo su vida, dice, el que ama su vida la perderá.
perderá la vida. No, usted nunca va a poder gozar de la vida como antes. Usted va a perder su vida en cuanto a tiempo y espacio. Si usted no muere a la vida que usted tenía antes, usted la va a perder. De una manera u otra la va a perder. A través de una enfermedad, a través de un juicio que Dios va a derramar sobre su vida. Pero la va a perder. Usted no va a poder gozar la vida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra vida que va en contra de la vida que nosotros teníamos antes. Y la vida que tenemos nosotros de Dios quiere prevalecer sobre la vida que teníamos antes. Por eso recibimos a Dios, para vivir una nueva vida. Pero no se puede vivir con dos vidas. No, se tiene que escoger una. Y nosotros ya escogimos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, hermano. Amén. ¿Se va entendiendo? Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, no solamente que tiene que negar la vida que usted vivió antes, sino que la tiene que aborrecer. Yo ni loco me vuelvo a la vida que tenía antes. No me vuelvo más a esa vida. ¿Para qué voy a volver? Si yo fui infeliz con aquella vida, esa vida me hizo un desgraciado. Por causa de esa vida sufrí lo que sufrí. Perdí mi esposa, perdí mis hijos, ¿no? Y cuántas cosas más.